El capítulo 10 de Lucas se convirtió en los últimos 4 estudios como en el punto de partida para el momento más álgido de la vida de nuestro Señor antes de la semana de la pasión y muerte. Estas enseñanzas entonces son como punto de honor o como vitales o como indispensables. Yo esperaría que a la fecha ustedes las tengan ya en su mente. Hablábamos que el capítulo 10 íbamos a titularlo como las características básicas de un cristiano genuino. Y si recuerdan lo de genuino, no voy a repetir todo eso. Este capítulo hicimos 3 particiones que también son punto de honor. A ver si ustedes me ayudan y las recuerdan. La primera de ellas, que son las características de un cristiano genuino. Ser parte del grupo de los 70. La segunda, ¿quién levanta la mano y me dice? Oigan, de esto no saberlo, me dicen que no he enseñado nada y que debo regresar y enseñarlo de nuevo. Así que no me asusten y díganme cuál es la segunda partición. Allá atrás, Alex. Tener un corazón con espíritu de buen samaritano. Un corazón de buen samaritano. Y la tercera, a ver, hermano, pasar tiempo con Dios. De veras estoy asustado al ver que muy pocos saben la partición de esto. Me siento frustrado, lo confieso, porque obviamente he sido un mal instructor y debo reiterarles. Estas son las características básicas de un cristiano genuino. Entonces, no es opcional que usted la sepa. Debería ser obligatoriedad y que nosotros respondamos con rapidez. Anunciaría pues que estamos siguiendo el estudio. Les repito, las características básicas de un cristiano genuino es ser parte del grupo de los 70, es tener un corazón de buen samaritano y pasar tiempo a solas con Dios. Esto fue los 70 enviados, esto es la parábola y esto es la lección que le dio a Marta y María. A lo mejor es que necesitaban les recordara y ya con eso están entrando en materia. Ahora, si yo quisiera poner en una sola palabra la característica básica de ser parte de los 70, ¿qué pondrían en una sola palabra? ¿Ser qué? Ser un evangelizador. Si pusiéramos en una sola palabra, tener un corazón de buen samaritano, ¿qué pondríamos? ¿Ser qué? Un servidor. Exacto. Y si pusiéramos en una sola palabra, pasar tiempo a solas con Dios, ¿qué sería? Ser un adorador. Entonces, si quiero resumir en 3 palabras, el capítulo 10, Jesús está diciendo que un buen cristiano es alguien que evangeliza, es alguien que sirve y es alguien que adora. Bien. Estas 3 cosas llevaron, y especialmente la última, llevaron a los discípulos a preguntarle a Jesús y decirle: Jesús, enséñanos a orar. Es que la tercera es ser adoradores, pasar tiempo con Dios. Entonces, los discípulos veían cuánto tiempo Jesús invertía en pasar tiempo con su Padre. Se iba al monte Sinaí, al jardín Getsemaní,
y iba y buscaba tiempos para estar solo con Jesús, y de ahí, solo con Dios, y de ahí cuando Él bajaba, Él obraba de manera milagrosa. Entonces los discípulos dicen, hemos entendido, enséñanos a orar. Jesús les enseña a ser adoradores, pero parece que con cada una de estas tres cosas, entre más Jesús las enseñaba, más personas, más, escuchen esta palabra, más simpatizantes del Evangelio se sentían descalificados de seguir a Jesús. Se sentían que no podían ser parte porque no estaban evangelizando, no estaban sirviendo y peor aún, no estaban pasando tiempo con Dios. No solo los simpatizantes se sintieron descalificados, sino que hubo un grupo que se sintió desnudado ante el pueblo. ¿Quiénes fueron esos? Ustedes saben quiénes son. Fueron los fariseos. Los fariseos se empezaron a sentir cada vez más y más desnudados porque cada una de esas cosas hablaba de características que ellos no tenían. Entonces los fariseos, lejos de tener una actitud humilde para buscar arrepentirse, para buscar cambiar, ustedes saben lo que hicieron. Empezaron a arremeter contra Jesús, empezaron a decir todo tipo de cosas para tratar de hacerle ver mal. Y esto es lo importante. Muchos estaban escuchando lo que los fariseos decían de Jesús. Entonces, en ese punto es donde Jesús les dice a todos, aquel que no pertenece a mi reino, aquellos que son simplemente amigos del Evangelio, aquellos que son simpatizantes del Evangelio, no son parte de mí, no pueden ser parte de mí. Aquellos que puedan escuchar a los fariseos y puedan creer lo que ellos dicen, no pueden ser parte de mí. Y ahí es donde nosotros titulamos a nuestro estudio de hoy, el que no opta por el reino, ya ha decidido su destino. Vayan a Lucas 11 con nosotros. El que no opta por el reino, ya ha decidido su destino. Vamos a leer bastante, así que es mejor si se quedan sentados. Lucas 11 y vayan al verso 14. ¿Ya están ahí, amén? Bueno, dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecería su reino? Así que ya que decís que por Beelzebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Oremos. Mi Dios, por favor, danos oídos para entender lo que tu palabra quiere hablar a nuestras vidas. Ayúdanos a elegir hoy, Señor, nuestro camino. En tu nombre hemos orado. Amén. Los discípulos no querían quedar excluidos y como querían asegurarse que ellos eran parte de todo esto, fue que pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Si prestaron atención a Carlos dijo que esto descalificaba a muchos que solo eran simpatizantes. Jesús va a enseñar todo lo que ya nosotros dijimos. Y mire,
que si no tuviera más tiempo, tendría que decir, oigan, debemos marcharnos, pero no lo olviden, el siguiente párrafo descalifica a muchos del reino. ¿Cómo Jesús enseñó eso? Bueno, lo enseñó a través de otro recurso literario que los estudiosos han llamado dialéctica. Esto parece complejo y académico cuando uno escucha la palabra, pero lejos de ser compleja o académica la definición, es práctica y sencilla, es algo tan simple como esto. Es un conversatorio, es una plática en donde se contraponen sentidos opuestos. Es casi lo mismo que alguna vez les mostré sobre una tesis. ¿Qué es lo que se contrapone contra una tesis? Es la antítesis. Y lo que se conocía en ese entonces entre los griegos, debido a que Aristóteles y Platón lo habían puesto de moda, es estas conversaciones a través de la dialéctica, en donde mentes privilegiadas hacían debates literarios, en donde la lógica se sobreponía y el argumento de una tesis se contrapone con una antítesis, y claro, los que eran dados a el intelecto se embelesaban con dichos debates. Lucas está escribiendo a los griegos, y de allí que ellos iban a prestar doble atención cuando presentara los argumentos de Jesús dentro de este contexto. Ahora, esto sería simple y sencillamente lo mismo de una antítesis, excepto que aquí se le suma la conversación y se le suma el resultado de la discusión. El resultado entre la síntesis y la antítesis es lo que los estudiosos llaman la síntesis. Y van a descubrir al final de este estudio que Jesús dio una síntesis en honor a la discusión de ellos entre la tesis y la antítesis. De hecho, para demostrarles que el asunto es sencillo, porque luego me voy a meter a la dialéctica que Jesús ocupó y que algunos quizás se perdieron mientras la leíamos. Pero antes de meterme a eso, al estilo, vamos entre Carlos y yo a hacer un pequeño ejemplo, una recreación de lo que sería un ejemplo de dialéctica. Adelante, Talo. Por supuesto, lo que vamos a usar es bíblico, pero yo sostengo, esta es mi tesis, así que escuchen bien, según esa cuestión, esta es mi tesis. Aquellos que no forman parte de los 70, aquellos que no cumplen las 3 cosas que hoy hemos estudiado y que hemos estado estudiando las últimas semanas, como las características de un cristiano, no son salvos. Eso significa que la mayor parte de personas que quizás está hoy acá van para el infierno cuando Jesús venga o cuando mueran. Eso significa que las palabras de la Biblia son ciertas, que donde haya 3, uno se salvará. Esa es mi tesis. A ver si entendí bien tu argumento. Estás sugiriendo que el corazón de este párrafo es que la gente descubra que están siendo excluidos del reino. Sí. Así como dijiste al principio, que después de que Jesús enseñó esto, los fariseos y algunos de los que le seguían quedaron desnudados y por eso arremetieron contra Jesús. Sí. Y ahora decís que en esta congregación hay otros que están exactamente como ese ejemplo, excluidos del reino. Wow, pero lo que estás diciendo es extremista, ¿no te parece? Sí. Tengo que decir que no estoy del todo de acuerdo, no solo por tu extremismo en cuanto a interpretar, sino que yo creo que aquí hay personas
que tienen un buen corazón. Sí, que a lo mejor no le han dedicado tiempo a ser parte de los 70, que a lo mejor no tienen un espíritu de servicio, que no saben nada de adorar, pero son buenas personas. No le hacen daño a nadie, se muestran amigos del Evangelio. De hecho, son parte de ministerios deportivos, porque les gusta jugar y les gusta este ambiente, pero ellos no están haciendo daño a nadie. Ellos decís que van al infierno. Bueno, esto es una dialéctica. Los estudiosos dicen que si nosotros seguimos manteniendo esta argumentación, esta discusión, sin ofrecer ningún resultado, sería estéril, sería vano, porque empezaríamos a dividir los pensamientos de cada uno y no ofreceríamos ningún resultado. Entonces, es aquí donde ahora vamos a explicar la síntesis. Pero antes que vayas ahí, yo quiero asegurarme que van muy claros. Carlos defendió la tesis bíblica de que quienes no son parte de eso están excluidos. Y por eso el título del sermón es aquellos, ¿qué dijiste? Aquellos que no están con el reino ya han decidido su destino. Aquellos que no son parte de esas tres características ya han elegido por sí mismos el infierno. Esa es la tesis que Carlos acaba de sostener. Yo contrapuse el argumento y dije que eso es demasiado extremista. Por supuesto, mi argumento no es bíblico. Yo solo lo hice para ponerles el ejemplo, que de hecho los fariseos tenían otro argumento que no es este, no es el que yo puse. Yo puse el más práctico para que nosotros lo entendiéramos. Pregunto, ¿nos estamos dando a entender hasta aquí? ¿Sí, amén o no amén? ¿Les estamos perdiendo? No. Bueno, si nuestra discusión o la de Jesús y los fariseos llega hasta aquí, en donde una tesis es contrapuesta con una antítesis, la conversación fue estéril. Pero Jesús no llega ahí. Jesús establece la síntesis y él deja muy claro lo que Carlos dijo al principio de forma un poco rápida. Que los que no están incluidos, pues ya han decidido su destino. Y esa es la síntesis. Ahora sí. Vamos a ver ahora de forma magistral cómo Jesús lo hizo. Cómo Jesús mostró la antítesis a lo que ellos decían, pero también le mostró al público escuchante el resultado, o sea, la síntesis. Entonces, recordemos lo que acabamos de leer. Jesús acaba de liberar a un hombre de un demonio. Entonces, no estamos diciendo que de ahora en adelante vamos a creer de que los demonios causan que la gente sea muda o que todos los que son mudos tienen demonios. No, lo que leímos en la Biblia significa que ese demonio le causaba a esa persona no poder hablar. Y por eso es que cuando salió, la persona empezó a hablar. En ese caso especial. No vamos a establecer una doctrina. Entonces, cuando él hizo eso, salieron tres grupos de personas que ustedes y yo leímos. Un grupo de personas empezó a decir, por Belcebú, echa fuera estos demonios. Otro tipo de personas, simplemente, dice la Biblia, se maravillaron. Y el último grupo de personas empezaron a demandar de Jesús una señal. Entonces, ahora tenemos una tesis. Tenemos la tesis que se cree que eran los fariseos diciendo, o un grupo de personas diciendo, por Belcebú es que Jesús echa fuera esos demonios. Y aquí es donde empieza Jesús a ocupar la dialéctica con la que ellos querían impresionar, porque Jesús les contrapone tres argumentos a las tres posiciones que ellos dijeron. La primera fue, por Belcebú echa fuera demonios. Jesús entonces
y esto no lo dice la Biblia, esto se me antoja a mí, que Jesús con ironía y cierto placer académico, sonriendo, dijo, y una casa dividida contra sí misma puede sostenerse. De hecho, yo les pregunto, ¿puede acaso una organización que se parte y se divide por pedazos internamente, puede mantenerse en pie? Les pregunto. Entonces Jesús dice, ¿están ustedes diciendo que Satanás se divide por sí mismo y aún así su reino es fuerte? ¿Qué respuesta creen que ellos iban a dar? ¿Qué habrían respondido? Nada, no es posible. Simple y sencillamente desnudó su necedad con la antítesis. Pero no para ahí. Cuando Jesús les dice un reino fuerte, que no se puede dividir por sí mismo, entonces les hace una pregunta todavía más fuerte. Por cierto, ¿y sus hijos, refiriéndose espiritualmente? Es decir, sus sacerdotes, sus diáconos, sus pastores, ¿por quién echan fuera demonios? Entonces ellos, ¿qué creen que iban a responder? Vamos, respondan ustedes por ellos. ¿Por quién echan fuera demonios? Por Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Ok. Y si sus hijos echan fuera demonios, cuéntenme por qué no han podido echar a este demonio. A ver, respondan ustedes, ¿por qué no? Díganme, vamos, respondan lo que quieran. Porque les faltaba oración. ¿Qué más? Gríteme. No le oigo. Tiene que gritarme, porfa. Porque no tienen autoridad. Gracias, porque esa es la respuesta perfecta. ¿Sabe por qué ustedes no pueden echar fuera a ese demonio? Porque ustedes no tienen autoridad sobre ese demonio. ¿Y saben por qué ustedes no tienen autoridad? Porque ese demonio es más fuerte que ustedes. Pero yo tengo autoridad sobre los demonios. Y yo no vengo a mantener esa casa, sino a destruirla. Dice Jesús, porque Él es más fuerte que los demonios. Entonces, Jesús puede establecer la síntesis a lo que ellos dijeron. ¿Y cuál es la síntesis? Bueno, leámoslo al final del versículo. Estamos en el capítulo 11. ¿Hasta dónde leíste, Carlos? Leí hasta el 23. Hasta el 23. ¿Listos? La síntesis es esta. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El punto de Jesús para cerrar esta conversación es: los que están conmigo, pues son los que siguen mi palabra. Y los que no, desparraman. Este es exactamente el título de nuestro estudio, con otras palabras. Este es exactamente el corazón del comienzo de nuestro estudio, con otras palabras, en donde los que no son parte de esto están excluidos. Es que no hay forma de ser neutral. En nuestra religión inmaculada, como dice Santiago, no hay espacio para los que son simpatizantes del Evangelio. Entonces Jesús les explica: si ustedes no están siendo parte de los 70, ustedes están en contra de mí.
porque ustedes no me están siguiendo. Entonces no se trata de que ustedes simplemente les gusta o que ustedes no tienen el tiempo. Ustedes están en contra de mí. Porque el que no es conmigo, contra mí es. El reino exige definición. Esa es la síntesis de nuestro Señor. ¿Se es parte o no se es parte? El que no opta por ser parte, en forma opuesta, se está excluyendo del reino. Y por eso, aunque el título pueda sonar duro, no existe una posición neutral. Si usted decide no ser parte de eso, ya ha decidido su destino. Su destino es el infierno. No existe una posición intermedia. Lo neutral, lo simpatizante, no es parte del reino. Ese es el asunto de Jesús. Bueno, entonces ahora habría que preguntarnos, ¿qué pasa con aquellos que han sido limpiados? Que han venido acá y han sido limpiados. Bueno, Jesús lo explica, vean en el verso 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y como no haya donde reposar, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora escúchenme. Los que están en una posición neutral solo han sido limpiados. Han venido acá y han reformado algunas áreas de sus vidas, pero no han sido llenos en su totalidad del Espíritu. Han habido unos pequeños cambios, pero como dice ahí, tan solo han sido limpiados. Entonces, quiero agregar algo a este punto porque es un punto de discusión en el cual quizás podamos aclarar algunas dudas. En un viaje misionero, estábamos con el pastor Murillo y estábamos estudiando Hebreos y estábamos hablando sobre lo que dice Hebreos 6. Hebreos 6:4 dice que es imposible que una persona que haya estudiado el Evangelio, que haya venido a la iglesia, que haya sido parte del cuerpo, deje de creer y regrese. Entonces yo, como un neófito, le dije al pastor, ¿eso significa que las personas que se van ya no van a volver? Y él me dijo, no, hay que ser exegetas, me dijo. Tenés que saber leer lo que está ahí. Lo que ahí dice es que aquel que realmente ha estudiado la palabra, aquel que realmente ha conocido a Dios, es imposible que se vaya. Es imposible que en algún momento deje de creer. Bueno, pero esto nos llena aún más de dudas, porque yo muchas veces me he ido. ¿Significa que realmente no lo he conocido? Déjenme explicárselos de esta forma. He visto la recuperación de la rodilla de mi papá, que ha sido bastante rápida. Ahora ya sube sin muletas. Entonces, eso ha sido porque él ha pasado un proceso de terapia y ha sido disciplinado con quererse curar. Ha hecho cambios en su vida, ha dejado de hacer algunos deportes porque realmente se quiere curar. Ahora, les voy a contar lo que yo hice cuando me lastimé el tobillo. Cuando me lastimé, cuando fue un esguince grado 3 o algo así, los doctores me dijeron, tenés que ir a terapia, tenés que dejar de caminar por 2 meses y tratar de no jugar aún por unos 4 meses más. Entonces ustedes saben que como soy joven, no hice ninguna de esas. No fui a terapia porque en 2 semanas se me había bajado la inflamación y como no puedo vivir sin hacer deportes, en 3 semanas ya estaba haciendo deportes otra vez. Entonces adivinen en cuánto tiempo después me volví a lesionar del tobillo. Sorpréndanse, 1 semana después de jugar. El siguiente domingo jugando fútbol me lo lesioné y quedé sin caminar otra vez.
Regresé al doctor y le dije, mire, pero ¿qué pasó? Se me había desinflamado, estaba caminando bien. Y me dijo esto: nunca estuviste curado. Tu tobillo no se había fortalecido. Y si vos no seguís el proceso bien esta vez, la próxima ya no va a ser un simple esguince, va a ser quebradura de tobillo. Porque tú crees que estás sano. Tú crees que porque podés caminar ya no necesitas terapia. Pero no es así. Tenés que seguir el proceso. Es así con nosotros los cristianos. Cuando empezamos a ver un poquito de cambio en nuestra vida, creemos que ya no es necesario seguir en el proceso que Jesús ha determinado por medio de los 3 pasos de un cristiano. Cuando empezamos a sentir un poco de cambio en nuestra familia, decimos ya no necesitamos servir. Pero la verdad es lo que dice Hebreos. Realmente no han sido limpiados en su totalidad todavía. El proceso para ser curados es un proceso en el que pertenecemos a los 70 y decimos, estoy con Jesús y no estoy en ningún espacio intermedio. Pero si siguen con el camino que muchos de nosotros quizás llevamos, lo que dice Jesús es que vamos a terminar peor de como antes estuvimos. Bueno, yo esperaría que hasta este punto todos estemos claros de que no hay una posición neutral. O se es parte o no se es parte. Y ser parte significa tener esas 3 características: ser un evangelizador, ser un servidor y ser un adorador. Pregunto, ¿nos hemos dado a entender hasta aquí? ¿Sí, amén o no amén? ¿Les hemos dormido? Algunos sí, pero en fin. Ahora viene algo incómodo. Cuando Jesús puso esto bien en claro, como dijo desde el principio Carlos, y estoy recalcando a como dijo desde el principio para que no vayan a olvidarlo, esto dejó en evidencia a los simpatizantes, a los cómodos, a los no comprometidos. ¿Quiénes son los simpatizantes? Ustedes que vienen a escuchar el culto de día domingo, pero no son parte de ninguna de las 3. No tienen un ministerio, no tienen un espíritu de servicio y no saben nada de ser un adorador. Pero ustedes no son personas irrespetuosas del evangelio. Es más, algunos hasta se involucran en alguna actividad que creen les cuenta, nomás para pagar el costo de la cuota religiosa. Pero de que han pasado orando, leyendo la Biblia, de que tienen el espíritu de servir a la comunidad, no tienen nada de eso. Entonces, mientras estamos diciendo todo esto, los discípulos, mientras Jesús estaba diciendo todo eso, se molestaron. Se molestaron porque ellos eran parte del entorno religioso. Y no solo ellos, muchos simpatizantes también, que llegaban a escuchar a Jesús, se sentían aludidos, provocados y ofendidos. Lejos de tener una actitud humilde de reconocer su error para volverse al Señor, arremetieron contra el Señor. Por eso fue que le dijeron: usted en el nombre de Belcebú es que echa fuera demonios. Ahora, déjenme hacer una pero muy burda analogía de esto, porque se repite desde que yo recuerdo ser predicador en esta iglesia. Debería ya no sorprenderme, pero siempre me sigo sorprendiendo. Estoy convencido que en medio de nuestra congregación hay personas, y espero que sean muy pocas, que pronto se irán de la iglesia. Y se irán diciendo y haciendo las mismas cosas por las que se han ido otros 100 o 500 en 30 años de ser pastor. Porque desde que predico pasa lo mismo. Se van, entre otras cosas, hablando en mal de mi liderazgo.
eso no es difícil si basta con que piensen dos cosas y tienen mucho que decir. O de mis errores, cantidad. Se van después de haber estado meses estudiando la Biblia, o años, después de haber sido bautizados, después de haber conocido el Evangelio, aunque nunca fueron parte de esas tres características. Eran simpatizantes. Llega el momento en que este tipo de predicaciones les confronta. En lugar de tener una actitud de humildad, no contra mí, quién soy, nada. Una actitud de humildad delante del Señor y de decir, bueno, la verdad es que ese predicador no está diciendo su punto de vista, está ahí, lo estoy leyendo. Lejos de adoptar eso, arremeten contra el inútil predicador o contra la iglesia para adoptar ellos una postura como la de los fariseos, que están en una buena posición y el que estaba enseñando era el que estaba haciendo cosas quizás por Belcebú. En tal caso, yo les preguntaría, no a los que se han ido, yo les pregunto a los que hoy están, ¿qué ganarían con arremeter contra alguien que tiene suficientes cosas negativas que mencionar? Ese no es el punto. Usted está evadiendo la responsabilidad de que en realidad usted solo es un simpatizante del Evangelio. Humanamente hablando, le damos la bienvenida, le abrazamos y le decimos, qué bueno que usted quiera estar en esto o en lo otro, pero óigame, en realidad usted es parte de los 70. Si usted no puede responderlo, bueno, usted tiene algo que responderle a Dios y a sí mismo. Usted tiene un espíritu de servicio al prójimo. ¿Es usted un adorador que dedica tiempo al estudio de la Biblia y a su oración? ¿No? Bueno, solo tiene dos alternativas. Una, con humildad reconocer nuestro error y volvernos a Dios. La otra, arremeta contra quien usted quiera. Búsquese una iglesia en donde no le digan nada de esto, porque las hay por montones. Y usted ya ha decidido su destino. Porque la Biblia enseña que el que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. Es más, leámoslo en voz alta, el versículo 23, 11:23. El que no es conmigo y el que conmigo no recoge, desparrama. Recoger con Jesús significa ser parte de esos tres. Ahora, ¿saben que después de todo esto, cuando Jesús dijo eso, salió una mujer y dijo, bendito el vientre que te dio de nacer? Es más, ¿saben qué? Mejor leámoslo. Dice el verso 27, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud se levantó y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, ¿de qué está hablando? Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, básicamente le dice Jesús, los simpatizantes, las lisonjas, son parte de ser neutral si no guardás mis mandamientos. Luego apareció otro grupo de personas que ustedes saben cuáles son, los que empezaron a demandar señal. Entonces Jesús les dice, ¿quieren una señal? ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a hacer como lo hizo Jonás. Voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Entonces vemos aquí diferentes grupos de personas. La mujer
es simplemente una de esas personas que viene a la iglesia, canta y disfruta estar acá. Pero en realidad no guarda su palabra, en realidad no hay ningún cambio en su vida. Entonces, ustedes pueden disfrutar el tiempo de oración, pueden levantar las manos, pero ustedes tienen que saber que la mejor vida de adoración o la mejor adoración es la obediencia. Entonces, sirve, según lo que Jesús dice acá, de muy poco o nada sus lisonjas o su palabrería, si no sirven, si no guardan su palabra. Y luego el otro tipo de personas vino y le dijo a Jesús, pero danos la señal. Entonces, estos grupos de personas tienen algo en común. Andan buscando que Jesús cambie. Andan buscando que la religión cambie. Querían hacer a Jesús a su manera. Los fariseos querían que Jesús hiciera lo que ellos decían. Estos que demandaban señal querían hacer que Jesús hiciera lo que ellos decían. Pero ninguno de ellos se acercaba a Jesús para ellos buscar cambiar. Y esa es la diferencia. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús para cambiar, es ahí cuando nosotros nos acercamos genuinamente a Jesús. Si no, es simplemente que estamos en contra de Él, porque lo estamos haciendo, que estamos queriendo que Él cambie, no nosotros. Si de veras queremos estar con Él, tenemos que tener una actitud humilde y buscar cambiar nosotros. Esa era la diferencia que ellos no comprendían. Esa es la diferencia que nos hace falta a nosotros. No buscar cambiar los ministerios, no buscar cambiar el pastor, la iglesia. Buscar cambiar nosotros. Y ahí estaremos con Él y no en contra de Él. Oramos. Mi Dios, te pedimos de que nos enseñes que hemos estado este tiempo en contra de ti.